Diapositiva nos está mostrando cómo convertir una curva en una representación lineal. En esta representación curva es difícil calcular la velocidad máxima para una enzima y todas las aplicaciones que se derivan de calcular exactamente la velocidad máxima. Y si es difícil calcular la velocidad máxima, también es difícil calcular la mitad de la velocidad máxima. Por lo tanto, pues es muy difícil calcular de manera precisa el km. Entonces existen unas estrategias matemáticas para convertir una representación curva en una representación lineal. Entonces aquí está la estrategia de Lineweaver-Burk, pero además de eso también existen otras estrategias, la de Eddie Hofstee y la de Hannes Wolf, que son parecidas para convertir esta curva en representación lineal y calcular de manera más precisa la velocidad máxima y el km de una enzima para las aplicaciones que de ello se derivan. Entonces aquí tenemos la ecuación de Michaelis-Menten, se vuelve el inverso, posteriormente se separa, entonces km sobre velocidad máxima multiplicado por sustrato más concentración de sustrato y el mismo denominador, velocidad máxima multiplicado por concentración molar de sustrato. Posteriormente se despeja km y velocidad máxima, entonces km y velocidad sobre velocidad máxima multiplicando por 1 sobre concentración molar de sustrato más 1 sobre velocidad máxima. Entonces nos dicen que esta forma de la ecuación es como una forma de una línea. Entonces cuando se representa esto en una gráfica, entonces ya nos da una línea. Entonces cuando y, que es 1 sobre velocidad, es igual a 0, entonces x es igual a menos 1 sobre el km. Entonces de esta manera ya se puede calcular de manera exacta el km. La intersección de la línea es igual a 1 sobre velocidad máxima, entonces aquí se puede calcular la velocidad máxima o con el km o con el cálculo de velocidad máxima, y teniendo en cuenta que esta es la pendiente, km sobre velocidad máxima sería la pendiente, entonces calculando el km, aquí se puede calcular la velocidad máxima, o calculando aquí la velocidad máxima, aquí se puede calcular el km. Entonces estas son estrategias para calcular de manera más precisa la velocidad máxima y el km de una enzima. La constante que nos dicen que la actividad de una enzima hay varios parámetros, entonces uno es medir la actividad específica, que consiste en, una vez calculada la velocidad máxima, dividir la velocidad máxima en la concentración de proteína. Otro es medir el número de recambio, que el número de recambio es, una vez se calculó la velocidad máxima, se divide por el número de moles de enzima, pero que el parámetro más exacto para medir la actividad de una enzima es la constante catalítica, que es que si se conocen el número de sitios catalíticos, entonces se divide el valor de velocidad máxima sobre el número de sitios catalíticos y nos da la constante catalítica. Para medir la eficiencia de una enzima, entonces se divide la constante catalítica entre el km. Ahora, nos dicen que la afinidad de una enzima no, está dada por la constante de disociación, y que generalmente se tiende a homologar el km con la constante de disociación. Entonces aquí nos está mostrando la unión de la enzima con el sustrato para formar el complejo enzima-sustrato. Posteriormente este complejo enzima-sustrato se va a disociar en enzima más producto. Entonces aquí hay una constante 1, que es la constante de unión de la enzima del sustrato para formar el complejo enzima-sustrato. K-1 sería la constante de disociación del complejo enzima-sustrato en enzima más sustrato. Entonces la constante de disociación estaría dado por K-1 dividido en K sobre 1.
aquí mirando toda la reacción, entonces K1, constante de formación del complejo enzima sustrato K-1, K2 sería la constante la constante que mide la separación del complejo enzima sustrato en enzima más producto. Entonces aquí nos dicen si tomamos la concentración de sustrato en el cual se produce el 50% de la velocidad máxima, es decir, el Km, esa es la concentración de sustrato que nos produce una velocidad igual al 50% de la velocidad máxima. Entonces esa concentración de sustrato sería igual a K-1 más K2 dividido en K1. Entonces nos dicen que el Km solamente se puede homologar a la constante de disociación cuando el K-1 es muy por encima, está muy por arriba del K2, que cuando esto no ocurre, no se puede homologar el Km con la constante de disociación, es decir, con la afinidad de una enzima por su sustrato.